Se ve mucho en el área rural de Guatemala aún, que a las niñas no las dejan ir a estudiar. Tal vez antes, retrocediendo tal vez unos 20 años, era más. Tú mirabas en todos lados que solo hombres iban a clases, que solo hombres podían jugar, que solo hombres podían descansar. O sea, si tú vas a una comunidad y una niña tal vez está acostada, tal vez está viendo TV, ella dice, no, tú no puedes hacer eso. Ponte a hacer algo, ponte a arreglar, ponte a limpiar. Y en cierto momento eso fue muy arraigado hacia las mujeres. Ahorita todavía se ve eso, que las niñas no van a estudiar. Es la realidad que se vive acá en Guatemala, porque cuando se trabaja con niñas, incluso si es algo que las va a ayudar, si es algo que les va a dar una oportunidad de aprender, a trabajar, a que ellas puedan desarrollarse, aún así los papás dicen no, ella no puede. Y bueno, en el área rural también se podría decir que sí, aún no se ha tenido tanto un desarrollo como en el área urbana, porque las niñas pues sí ya van a estudiar más. Pero siempre si a ti te ven y eres una mujer, te dicen, bueno, tú deberías de estar lavando los trastos, o deberías, aún estudiando, tal vez no te dejan tanto descansar, tal vez no te dejan tanto, o te dicen, mira, ten tu plato de comida, como a los hombres. Sí, o sea, son pequeñas cosas que tal vez en el crecimiento de una niña, pienso yo, que afectan también. Sí, repercuten cuando la niña ya crece, cuando ya es una adolescente, entonces luego dice, bueno, como en mi casa no me ponen atención, como en mi casa me ponen solo a trabajar, entonces prefiero escaparme, prefiero irme con alguien que me quiera. Entonces esto sucede mucho también. Entonces las niñas empiezan a decir que no tienen un lugar en su casa, entonces quieren ya buscar a alguien más, buscar una pareja a muy temprana edad también. Y además pues no solo se podría empezar este problema de matrimonios también infantiles, sino que simplemente los papás dicen, bueno, yo quiero que tú me des dinero, entonces te doy a mi hija y cásate con mi hija. Y esto también. Yo pienso que en Guatemala uno se puede desarrollar. Uno, si se esfuerza, si uno busca, si uno pues tiene paciencia, uno puede perseverar. Pero también depende mucho de la mentalidad de las personas, porque claro, yo sé que Estados Unidos, por ejemplo, es un país muy desarrollado en comparación de Guatemala. Entonces yo puedo decir, sí, yo puedo conseguir un trabajo más rápido, yo puedo tener más dinero, yo puedo ir a buenos centros comerciales, yo puedo vestirme con ropa de marca, de una buena marca. Pero en mi mentalidad está, yo tengo un buen futuro acá, yo puedo tener un trabajo, yo puedo tener comida todos los días, pero muchas personas dicen, bueno, si dicen que allá pagan con dólares, entonces yo creo que debería de irme. También depende mucho de la situación con las personas que se van, ¿verdad? Porque yo puedo tener una casa y yo estoy bien, ¿sí? Yo puedo tener lo indispensable, lo necesario, pero hay personas que no lo tienen. Muchas personas que se van, tal vez son campesinos, tal vez son personas que no tienen una profesión, tal vez que no estudiaron. Entonces yo creo que todo viene desde el crecimiento de la persona. O sea, si yo no tengo estudios, si yo no sé ni siquiera escribir, yo no puedo trabajar, no me van a contratar. Y bueno, lo que nos pagan también las personas campesinas pues ganan muy poco por lo que trabajan. Se esfuerzan mucho y pueda que ellos ganen 20 quetzales, 30 quetzales para un día y pueda que sean 10 personas en su familia. Entonces creo que eso también es lo que repercute a que ellos digan, bueno, creo que tengo otra mejor oportunidad y me voy.
pero sabemos de que es un peligro. Nosotros podemos darnos cuenta que las mujeres son violadas, los niños desaparecen o mueren. Pienso que empieza desde la formación de las personas, desde que las personas tengan acceso a educación, que las personas tengan, que puedan cumplir sus derechos. Pero, o sea, si nosotros crecemos bien, si nosotros tenemos una buena educación, yo creo que es también una oportunidad para que nosotros querramos seguir en nuestro país, para que nosotros no lo veamos como algo tal vez y tomar un camino peligroso, sino que tomar la iniciativa, ¿verdad?, en nuestro propio país de poder desarrollarnos en algo, de poder que las personas abran su mente y digan yo puedo hacerlo, yo puedo desarrollarme en cualquier cosa.